Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro organizado por amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina. Hoy haremos una pausa en los temas de actualidad internacional, nacional, de geopolítica, etcétera, para acercarnos al fascinante mundo de las artes, en particular la escultura. Para ello hemos organizado un ciclo de 3 encuentros trabajando con la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes y vamos a empezar con la escultura del Renacimiento hasta el siglo XX. Lo haremos con la guía de la licenciada Susana Smulevici, que es coordinadora general del área educativa y directora de la carrera de artes y de los distintos cursos que se realizan en la asociación. Vamos a agradecer al director de la Asociación Amigos, que es el doctor Julio César Crivelli, a Andrés Gribnikov, que es el director ejecutivo, y a Mariano Gilmore, que es el coordinador de educación de la asociación. Solo a manera recordatoria, les comento que el museo fue fundado en el año 1896 en un muy bonito edificio en la calle Florida, el Bon Marché, actual sede de las Galerías Pacífico. Ahí ocupaba solo un espacio, había muchos en los cuales había distintos artistas, escritores, estaba la librería El Ateneo, pero muy prontamente quedó chico porque gracias a las donaciones y a las compras de distintas obras no tenía más espacio para exponerlas. Entonces se decidió pasarlas a lo que fue el pabellón argentino de la Exposición de París de 1889. Pero ese pabellón era un pabellón hecho solamente en hierro, vidriado, todo vitrales, y realmente no era muy inadecuado para presentar las obras. De ahí en más, entonces se decidió mudarse y construir una nueva sede que finalmente se abre en el año 1932. Prácticamente concomitante con la apertura es que nace la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, en las cuales les invito a que entren al sitio de la Asociación Amigos y del museo, porque hay ahí 2.500 obras digitalizadas y les resultará muy interesante verlas. El museo actualmente posee más de 12.000 obras y está separadas por épocas, por estilos. Realmente está muy linda la nueva estructura que se le dio al museo. Antes de iniciar la charla, quiero recordarles que nuestro próximo encuentro va a ser el miércoles 8 de junio. Y ahí vamos a tener la segunda clase del curso sobre Charlie Chaplin, uno de los genios del cine universal, el mensaje social y político detrás de las sonrisas. En esta oportunidad se va a analizar la película Tiempos Modernos, el hombre en la era industrial, del discurso del ideal a la realidad, a cargo de la profesora, como fue en el primer encuentro, Judith Brandweimann. Promete ser igual de interesante, igual de informativo e igual de emotivo que fue el primer encuentro que hemos tenido. Bueno, y ahora los dejo en compañía de la licenciada Susana Smulevici. Empezaremos con Michelangelo Buonarroti como iniciador del Renacimiento escultórico, y seguiremos con Gian Lorenzo Bernini, creador del barroco. Muchas gracias otra vez por acompañarnos y disfruten de la charla.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Smulevisi y desde Amigos del Bellas Artes vamos a iniciar un ciclo de 3 encuentros acerca de distintos momentos de la escultura occidental. Empezamos hoy trabajando dos grandes escultores, enormes escultores, que van a ser Miguel Ángel y Gian Lorenzo Bernini. Empezamos con Miguel Ángel, tal vez uno de los puntos más altos del arte occidental y la escultura, ni que hablar. Tal vez un artista obviamente reconocido por sus contemporáneos y reconocido también por las generaciones que lo siguieron. Hay que pensar que Miguel Ángel, conjuntamente con Leonardo da Vinci, son los dos de los 3 puntos culminantes del Renacimiento italiano, un momento de la cultura verdaderamente importante para todo el arte occidental. Su influencia no solamente se va a ver en las siguientes generaciones y en nuestro segundo artista, que es Gian Lorenzo Bernini, sino también se verá en todos los escultores que lo van a continuar. Un retrato, ¿sí?, de Miguel Ángel, en donde podemos ver su rostro y podremos reconocer luego cuando él mismo se va a retratar en sus producciones. Decía, tenía reconocimiento por sus contemporáneos, y esto es así porque en vida Miguel Ángel tendrá 2 trabajos, ¿sí?, que van a estudiar su obra. Uno, el primero, el más conocido de todos, el gran historiador del arte Giorgio Vasari, que va a hacer biografías, historias de artistas, cuenta contemporáneamente hechos que tuvieron que ver con este artista, y por el otro lado una otra biografía importante, Ascanio Codivi de la Ripa, que apenas 3 años más tarde que Giorgio Vasari va a hacer también una biografía sobre este artista. Tenemos que hablar un poco sobre el origen de Miguel Ángel, nacido en la ciudad de Caprese, cerquita de Arezzo, en la zona de la Toscana, pero con un espíritu claramente florentino. Determinante va a ser esa Florencia en su vida, y su vida se va a dividir entre Florencia, alguna que otra ciudad, pero fundamentalmente Roma. 2 espacios importantes en donde va a trabajar por los Medici, con los Medici, en el caso de Florencia, y con los papas, en el caso de Roma. Va a ser enterrado, de hecho, en la misma Florencia, en la Santa Croce, y esto ha sido un pedido justamente de Miguel Ángel. Su origen y su formación tiene que ver con una familia de una aristocracia venida menos. Su padre era un oficial al servicio de los Medici. Tanto es así que cuando este joven Miguel Ángel se manifiesta a la familia Buonarroti como la intención fundamentalmente de dedicarse a las artes, no va a ser bien visto hasta que su padre acepte y lo ponga como aprendiz en el taller de los hermanos Ghirlandaio. Decía entonces que frecuenta a los Medici, su padre trabajaba para ellos, va a ser en el jardín de los Medici, en el llamado Jardín de San Marcos, en donde Miguel Ángel conocerá muchísimo de escultura. De hecho, su amor por la escultura tiene que ver con su nodriza. Decían que su nodriza venía de una familia de picapedreros, y él dice que con la leche materna, ingresa en su espíritu su amor por las piedras y por la talla. Conoce entonces en el jardín de los Medici, como veníamos diciendo, no solamente sus esculturas, sino que va a conocer también a Lorenzo el Magnífico, y tendrá acceso al círculo de intelectuales que rodeaba justamente a Lorenzo el Magnífico, como Marsilio Ficino, Pico della Mirandola. También en esos espacios, en esos encuentros, tomará contacto con los futuros papas, tanto León X como Clemente VII, de quienes va a recibir encargos de particular importancia. Dentro de sus obras de juventud hay un par de obras sobre las cuales nos vamos a detener, y sobre todo me interesa esta obra de 1491 que se llama La Virgen de la Escalera. Es un mármol, es un relieve, en donde no solamente vemos a esta Virgen sentada con un niño morrudo de espaldas, muy clásico, sino que también Miguel Ángel empieza a introducir algunos elementos que serán claves para entender su producción, como una relación con los números, 5 escalones de la escalera justamente correspondiente, y que tienen que ver con cada una de las letras del nombre de María. También tiene que ver con la idea de la bajada, esto es la escalera, de Jesús a la tierra, esa escalera que obviamente Jesús habilita y que le permite a los hombres acceder al
al cielo, acceder al mundo del paraíso. Lo cierto entonces es que esta obra, influida por un escultor florentino importante, Donatello, Donato di Bettobardi, Donatello muy conocido, de él va a tomar la técnica, esa técnica que va desde el dibujo hasta el relieve y que usualmente se llama schiacciato y que va a ser una técnica que Miguel Ángel va a desarrollar de una manera muy profunda. Convengamos que es un artista muy joven, es un artista que todavía no tiene 20 años y ya viene desarrollando un virtuosismo que lo hace absolutamente único. Este virtuosismo lo podemos saber en ese schiacciato que él mismo va a realizar en este combate de Lapitas y centauros, en donde en la extrema derecha veremos el cuerpo de una única mujer, la princesa Hipodamia, que está tomada, cuya escenografía, cuyo tema está tomado de las metamorfosis justamente de Ovidio. Entonces, la lucha entre la civilización y la barbarie, Lapitas y centauros, una histórica, tradicional, representación y temática que tiene que ver con la historia y con la herencia clásica. Algunos elementos interesantes para considerar ya en la obra aún juvenil de este artista. Se ve el registro de los elementos que va a utilizar y va a empezar a desarrollar algo que luego, en tanto avance el tiempo, será mucho más profundo, que tiene que ver con el non finito. Superficies muy acabadas y muy desarrolladas, él va a contraponer algunas superficies, como es el fondo, por ejemplo, de este combate de Lapitas y centauros, donde prácticamente la cuestión no está terminada. La muerte de Lorenzo el Magnífico en el año de 1492 lo obliga, ¿sí?, un poco con los cambios políticos, el ingreso de los franceses, la toma del poder por algunos grupos de extrema religiosidad, lo obliga a esconderse. Así es como va a ir al convento de Santo Espíritu. Allí no solamente va a ser recibido por la comunidad, sino que tiene la oportunidad en el hospital de este convento de estudiar los cuerpos humanos, de aproximarse a un profundo estudio de los músculos, y como devolución de la generosidad de haberlo recibido, al director del convento le va a realizar este crucifijo muy particular de 1493. Muy particular, es un joven de 18 años y representa a Cristo con un cuerpo muy joven, con un cuerpo desnudo, pero también con una poca presencia del dramatismo de las crucifixiones. No es que él lo invente, hay modelos de los cuales él lo va a tomar, pero lo hace realmente distinto y lo hace realmente original. Con el tiempo la situación en Florencia se pone cada vez peor y toma el poder Girolamo de Savonarola, un monje que intenta y lo logra institucionalizar una república religiosa. Quema obras de arte, quema libros en 1497, y esto acelera la partida de Miguel Ángel, que se va a instalar por entonces en Bolonia. Se instalará en Bolonia, realiza algunas tallas para el Arca de Santo Domingo, para la iglesia de Santo Domingo, inspirado en el gran escultor del 480 boloñés, que no es otro que Jacopo della Quercia. Allí realiza tanto un San Petronio como Ángel, realiza varias piezas, y esto le permitirá no solamente trabajar y sobrevivir en esta Bolonia. Con el tiempo se muda a Roma, en estos años se muda a Roma, y allí comenzará una actividad extraordinaria, no solamente en cuanto a producción y en cuanto a que sus comitentes van a ser tal vez la más alta aristocracia gubernamental, religiosa y política, tanto de Florencia como de Roma, sino que empieza una etapa productiva que es absolutamente única. Sus 30 años van a ser únicos. El primer encargo, o uno de los primeros encargos, pero tal vez uno de los más importantes, que va a recibir justamente hacia finales del siglo XV, será una Virgen, una piedad, un lamento sobre el cuerpo muerto de su hijo,
que va a ser encargado justamente por el embajador francés frente al Vaticano. Allí la representación que él va a ser una obra que desde el comienzo va a estar en San Pedro, ¿sí? En la Basílica de San Pedro, y lo que llama poderosamente la atención son los personajes que allí aparecen. Primero, María, pero ¿cómo se la representa a María? María es una muchacha muy joven, que sostiene el cuerpo muerto de su hijo, de Cristo, pero ese cuerpo, a diferencia de lo que es la iconografía tradicional, no es un cuerpo excesivamente grande, no es un cuerpo excesivamente dolido, hay como armonía, hay como un sentido clásico, y como ustedes pueden ver, de hecho, toda la estructura escultórica se puede encerrar en un triángulo equilátero. Dudas que se van a plantear por el acabado, por la exquisita manera en que está realizada esa Virgen María, hace que Miguel Ángel, al escuchar que había dudas de que hubiera sido obra de él, un muchacho tan joven, de apenas pasados los 20 años, él tiene entre 22 y 23 años, entonces vamos a decir, le coloca a María un estandarte, digamos, una cinta que atraviesa su pecho, en donde firma, justamente, y es una de las pocas veces que él va a firmar esta obra. Algunos temas para tener en cuenta en esta composición. El eje que crea el cuerpo de Jesús son líneas quebradas que se van a contraponer a las formas onduladas, ¿sí?, del ropaje de María. El brazo de Jesús es un brazo clave para toda la historia del arte, es un brazo que cae inerte, muerto, y que se contrapone con el brazo de María lleno de vitalidad, lleno de energía. Los pliegues de la Virgen, con contrastes, con claroscuros, parecen hacer como oposición a las superficies claras, lisas, reflectantes justamente del cuerpo de Jesús. Una primera piedad para las varias que va a hacer en su vida, que es particularmente clásica, pero fundamentalmente particularmente juvenil. La otra obra que va a recibir como encargo esta vez será en Florencia. En Florencia, ¿sí? Vamos a decir, la República Florentina fundamentalmente le encarga que haga una de las tantas piezas que iban a ser colocadas en los contrafuertes justamente de Santa María del Fiore, de la Catedral Florentina. Existía un bloque que hace muchos años estaba abandonado justamente en Florencia, que era patrimonio de la ciudad, un bloque que se llamaba El Gigante, que había llegado de Carrara, que era un bloque enorme, que tenía prácticamente 6 metros de alto. Se sabe que algunos escultores habían empezado a tallar en él y habían dejado no el bloque tal cual había llegado, sino que le faltaban algunas piezas. Lo cierto es que se le pide a Miguel Ángel que realice un personaje que corresponde, que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Después de meses de observar, de mirar con muchísima atención ese bloque, de ver las partes devastadas y las partes existentes, Miguel Ángel en 2 años produce el Gran David. Una obra que es netamente determinante, no solamente en su producción, sino en la historia del arte occidental. Es un hombre joven que es representado de una manera totalmente distinta como se venía representando en la tradición florentina. Siempre para Florencia David era el victorioso, y Miguel Ángel, en ese momento de esa república florentina tan experimental que se estaba tratando, ¿sí?, de sobrevivir y de defender de todos los asedios que tenía internacionales, esa república la va a llevar a la figura de David como el personaje que está a punto de tirarle las piedras, ¿sí?, a Goliat. Es un muchacho joven, un muchacho en la flor de su edad, va a utilizar algunos recursos de la tradición grecorromana, por ejemplo el contraposto, un elemento que tiene que ver con este cierto movimiento para quitar simetría y estatismo, para dar mayor movilidad a la escultura. Lo cierto es que la cabeza, las manos del David son especialmente grandes y tienen que ver por varias razones. Por un lado, por su expresividad, y también por el hecho que es una pieza de más de 5 metros y que de alguna manera, al ser observada desde el piso, implicaría poner la atención en manos y cabeza. El otro elemento que es muy característico y determinante es que el David estaba
hecho para ser mirado desde distintos puntos de vista. Se impone un recorrido para poder observar cada uno de los detalles justamente de esta composición. El rostro es un rostro en tensión. De hecho, la mano izquierda que se levanta hacia el hombro está a punto de tirar la piedra, tiene su onda, y se podría decir que el rostro, los ojos, la nariz, está como en un arranque, ¿sí? En un arranque de enojo, en un arranque de ira, hay como una vitalidad, hay como una energía absolutamente particular que va a formar parte de algunos de los aportes notables que Miguel Ángel justamente va a hacer en sus esculturas. Vuelto a Roma, ¿sí? Vuelve a Roma hacia 1505, llamado por el Papa Julio II, y va a comenzar lo que muchos historiadores han llamado la tragedia de la sepultura de Julio II. Esa historia tiene que ver con el proyecto que el Papa le pide fundamentalmente que construya su tumba, esa tumba que va a ser construida hacia 1505. El primer proyecto es un monumento, es una pirámide exenta con decenas de esculturas, 3 pisos llenos de esculturas aludiendo a distintos elementos y a distintas simbologías, y con el tiempo iremos viendo que toda esa cantidad de figuras que tenían la aceptación del Papa irán desapareciendo en la obra definitiva. Frente a ustedes un proyecto original de 1505 y se podría decir que la obra definitiva, que no va a quedar en la Basílica de San Pedro como estaba programada, sino que quedará justamente en la iglesia de San Pietro in Vincoli, tendrá muy poco que ver con la obra, vamos a decir, programada, proyectada por Julio II y justamente por Miguel Ángel. El monumento hoy tiene apenas 3 piezas dedicadas correspondientes a Miguel Ángel. Tiene una obra clave, fundamental, que va a ser el Moisés, que preside en el plano inferior justamente esta tumba, enmarcado por Raquel y por Lea, que son 2 esculturas que pertenecen al taller justamente de Miguel Ángel. Entonces, se podría decir que hubo cambios, ¿sí?, de aquel monumento exento a este monumento lleno, aquel era lleno de esculturas, este está apenas con 3 esculturas. Algo sucedió. Y para entender un poco mejor qué es lo que sucedió y cómo es esta historia, ¿sí?, de la tumba de Julio II, que le ocupó 40 años de su vida, ¿sí?, tenemos una pequeña cronología para saber que en 1505 Miguel Ángel se ocupó fundamentalmente de escoger bloques en Carrara para poder realizar ese conjunto escultórico que pensaba hacer. Al año siguiente los fondos se agotan, ¿sí?, es despedido, como a los tratos, por Julio II, va a Florencia a seguir haciendo trabajos que recibe como encargos, no puede quedarse todo el tiempo en Roma, y el Papa lo manda a llamar con insultos, con maltratos, entre otras cuestiones. Se podría decir que mientras está en proceso de realización, 2 personajes dentro de la historia del arte conocidos, el arquitecto Bramante y el notable pintor, arquitecto Rafael Sanzio, un poco celosos que Miguel Ángel hiciera una obra tan enorme, tan trascendental, bueno, convencen a Julio II que en lugar de hacer esa tumba, que lo único que traería es mala suerte hacerla en vida, así dicen Bramante y Rafael, lo que debe hacer es pintar el cierrorraso de la Capilla Sixtina. La idea era ridiculizar a Miguel Ángel para que él, que era escultor, se tuviera que quedar con una pintura y con una técnica, que es una técnica muy especial, la llamada pintura al fresco, una técnica que Miguel Ángel debió aprender y que no solamente aprendió, sino que realizó durante 4 años, entre 1508 y 1512, todo ese desarrollo extraordinario iconográfico que será el cielo raso, ¿sí?, de la Capilla Sixtina, con pintura de arquitectura, con pintura de escenas del Antiguo Testamento, con la presencia de profetas, de sibilas que van a, de alguna manera, anunciar la llegada justamente de Cristo. Entonces, este conjunto, que mide 500 metros cuadrados de pintura, va a ser el producto de una reflexión acerca de la interpretación neoplatónica de la llegada de Cristo. El otro tema que se devela y que se debate
En este sentido, tanto Miguel Ángel como Bramante y como Rafael tendrán la respuesta que Miguel Ángel, cuando se proponía algo, era muy capaz de llevarlo a cabo. Decía, el otro tema que se debate es Miguel Ángel, ¿sí? ¿Trabajó solo? Es un debate que todavía no se ha definido, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo cierto es que ni bien empezó este proyecto, él construye sus propios andamios y hay cartas y poesías que él mismo escribe contando lo que le resulta, lo difícil que le resulta, no solamente aprender esta técnica, una técnica tan especial que debía ser trabajada en apenas 8 horas y que no se podía volver atrás, sino que además va a ser, repito, una de los grandes conjuntos de toda la historia del arte occidental. La historia sobre la tumba, ¿sí?, de Julio II, teniendo dentro de su desempeño y de su desarrollo a la Capilla Sixtina, termina obviamente con la muerte, ¿sí?, de Julio II, apenas al año de haber terminado la Capilla Sixtina, cuando entiende devolver, la muerte de Julio II suspende la situación y recién, algunos años más tarde, Miguel Ángel va a empezar a negociar con los familiares de Julio II acerca de la tumba, y la tumba finalmente se inaugurará en 1545, momento en el cual solamente 3 obras de las muchas que él ya había empezado a realizar quedarán dentro de la obra definitiva. Dentro de las obras que realiza para esta gran tumba, tendrá que ver con su Moisés, una obra clave en la producción de Miguel Ángel, una obra realizada en donde se podría decir que, así como el David es una obra que marca el final de su juventud, el comienzo de su madurez tiene que ver con este Moisés, un Moisés que está, digamos, sentado de una manera contundente, donde en sus brazos sostiene las tablas de la ley, la representación en su cabeza de los rayos de luz divina materializados a manera de cuernos. Lo cierto es que su gesto es grave, grandes manos, al igual que el caso del David, notable musculatura y un carácter y una fuerza que son únicas. Un rostro que denota tensión y atención. Un rostro que evoca, obviamente, la personalidad de Miguel Ángel. Los otros conjuntos que había realizado y que no se llegan a integrar y que hoy están en el Museo del Louvre, se llaman los estados de ánimo, así lo llamaba él, y hoy se los conoce como esclavos. Esclavos que parecen surgir de la piedra, surgir del bloque, con una expresividad que es absolutamente única. En un caso, el esclavo moribundo del Museo del Louvre, que tiene una postura que podría evocar perfectamente un San Sebastián, y del otro lado, el esclavo rebelde, que estaría vinculada a su postura, esto de estar luchando en ese esclavo rebelde, parece evocar justamente con una obra encontrada por Zangalo y por Miguel Ángel, que no es otra que el Laoconte, una obra de la cual se tenían documentaciones y que serán Miguel Ángel y Zangalo los que reconocerán esta pieza que fuera encontrada justamente en este siglo XVI. Entonces, los esclavos, obras importantes, la realización de algunos otros encargos, en este caso el Tondo Doni, en donde Miguel Ángel va a introducir algo muy plástico, que es una postura que se llama la línea serpentinata. ¿Qué es la línea serpentinata? Ustedes lo ven aquí con la Virgen. Las piernas para un lado, los brazos para el otro y el eje del torso como dando una vuelta y creando una forma de S. Fíjense ustedes cómo la Virgen está sentada, pero está a la vez recibiendo al niño Jesús de manos de José. Este Tondo Doni tiene mucho más que la línea serpentinata, pero a nosotros nos resulta importante para entender los grandes aportes que va a hacer Miguel Ángel. Dentro de la tradición y de la herencia que Miguel Ángel deja para Occidente, también está presente su presencia en la arquitectura. Va a realizar las tumbas correspondientes a los Medici en la llamada Sacristía Nueva. La Sacristía Nueva, que forma parte del conjunto de San Lorenzo, de la Basílica de San Lorenzo, pedidas por el Papa Clemente VII, Papa Medici. Se le pide que haga 4 tumbas correspondientes a personajes de la familia Medici que ha muerto.
2 correspondientes a Lorenzo el Magnífico y su hermano Juliano, y otros 2 correspondientes a 2 primos, otro Lorenzo, un Lorenzo menor, y otro Juliano también. Lo cierto es que él construye un edificio en forma cuadrada, va a seguir los lineamientos de quien construyera la sacristía vieja, que no es otro que Brunelleschi, con los mismos materiales, con el mismo formato, con una cúpula también, y esto es interesante, y el conjunto que finalmente no va a poder terminarse de cumplir porque se va a poder materializar solamente 2 de las tumbas, la de Lorenzo II y la de Juliano II, no así la de Lorenzo el Magnífico y su hermano, que muriera en manos de los Pacci. Decía, el conjunto tiene que ver con 2 tumbas, con 2 esculturas, con un altar y con un conjunto de 3 tallas que son realmente importantes. Dentro de las tumbas, la tumba de Lorenzo II, también llamado Lorenzo di Piero de Medici, aparece el retrato del personaje sentado con una casco, se lo llama el pensador muchas veces, y enmarcando esas tumbas aparecen 2 alegorías. En el caso femenino, la aurora, y en el caso masculino, el crepúsculo. 2 personajes que están sentados como tirados, más que sentados, están como extendidos justamente en esa forma redondeada que es el sarcófago. La arquitectura se articula con la escultura de una manera absolutamente única, tanto en la tumba de Lorenzo di Piero de Medici como en la tumba de su primo Giuliano di Lorenzo de Medici, el otro personaje que se homenajea con las alegorías, en este caso del día y de la noche. El día con un rostro que se funde, que no aparece definido, y en el caso de la noche, una dama muy contundente, con su musculatura y con su cuerpo muy fuerte, característico de la producción de Miguel Ángel. Pero a mí me parecería interesante detenerme especialmente en la Madonna, en la Virgen, que aparecía opuesta justamente al altar. En este caso, la Madonna, llamada Madonna Medici, es una Madonna que ha sido ubicada, ¿sí?, de una manera muy especial. Fíjense que el niño está planteado como si fuera en línea serpentinata y la Madonna agarra al niño de una manera que es absolutamente incómoda y que parece que en cualquier momento justamente se fuera a caer. También en cuestiones referidas a la arquitectura, Miguel Ángel va a participar de la realización de la llamada biblioteca, biblioteca que los Medici guardaban los códices que había comprado Lorenzo el Magnífico. Esa biblioteca él construye fundamentalmente la sala de lectura, diseña los muros correspondientes, los aventanamientos, los muebles, pero sobre todo, y de esto quiero hablar, diseña una de las escaleras más maravillosas de toda la historia del arte, que se llama la escalera de la Biblioteca Lorenciana. Es una escalera que parece que se fuera como deslizando en la superficie. También quiero comentar que, a disgusto con la situación florentina, parte de Florencia se va a instalar en Roma y puede trabajar, ¿sí?, puede trabajar justamente en la pintura correspondiente al juicio final de la Capilla Sixtina. Cuando vuelve a Roma, empieza a realizar algunas obras como esta Piedad florentina, que es una piedad totalmente distinta de la que vimos anteriormente. Fíjense que el cuerpo del Cristo es lo que se prioriza en la composición. Aparece un hombre en el remate de ese esquema casi piramidal, que no es otro que Nicodemo, que tiene la misma nariz que Miguel Ángel y que es muy probable que se trate de Miguel Ángel, enmarcados por la Virgen María, enmarcados por María Magdalena. Lo cierto entonces es que Miguel Ángel había proyectado esta talla para que estuviera en su propia tumba cuando pensaba que iba a ser enterrado en Roma y finalmente se ocuparía de destruirla. Decía entonces que dentro del mundo de la arquitectura, no solamente la escultura, Miguel Ángel tiene un lugar de importancia,
es a Miguel Ángel que le debemos la creación del orden monumental, esto es, esas inmensas, ¿sí?, columnas y pilastras que vemos en la fachada justamente de la Basílica de San Pedro en Roma. Él es el que define y Maderno va a seguir, el constructor va a seguir su proyecto, pero también no solamente el orden monumental le debemos a Miguel Ángel, sino también el diseño de la extraordinaria cúpula que preside, ¿sí?, prácticamente la Basílica de San Pedro. A modo de cierre y de finalización, su última escultura, la Piedad Rondanini de Milán, que hoy está en Milán, una piedad que parece que fuera inconclusa, es la obra con la que los sorprende la muerte. Las imágenes son expresionistas, alargados, el cuerpo de la Virgen y de Cristo están como unidas y la sensación es como si fuera una obra de un nivel, de una abstracción absolutamente única. Para algunos estuvo inacabada, a mí me parece que esto es lo que se podría llamar ese estilo de la madurez que tienen algunos artistas que emparenta a Miguel Ángel con los grandes músicos y creadores de todos los tiempos. Simplemente a modo de terminar, de cierre, no solamente la línea serpentinata, no solamente la creación del non finito, como dijimos antes, no solamente llegar a ser las obras que realiza, se podría decir que aparece una característica sin la cual ni el barroco ni el romanticismo hubiera sido posible. Se llama la terribilità. Es esta idea de la carga anímica, ¿sí?, que sus contemporáneos ven en sus obras, ¿sí?, el vigor, la mirada llena de ira, la vitalidad de sus figuras, que tiene que ver con la proyección que Miguel Ángel tenía en de su propia personalidad en estas mismas piezas. El segundo artista con el cual vamos a encontrarnos en este primer encuentro tiene que ver con el barroco. Tiene que ver con el barroco, con ese estilo tan especial que tiene que ver con Roma, que tiene que ver con la religiosidad y con el Concilio de Trento. Se trata entonces de Gian Lorenzo Bernini, que a diferencia del artista que veníamos trabajando antes, él viene de familia de escultores. Su padre, de hecho, era un escultor, Pietro. Era un escultor no de la importancia que va a ser Gian Lorenzo, pero sí era un escultor de cierta consideración. Gian Lorenzo nace en Nápoles porque su padre, aunque era florentino, estaba momentáneamente trabajando justamente en Nápoles, y se podría decir que gracias al padre pudo este joven de un talento precoz desarrollarse. Podemos decir que entre sus obras de juventud, esta Cabra Amaltea, que es una obra juvenil, apenas tenía 17 años cuando la realiza, una obra que tiene que ver con la tradición mitológica, tiene que ver con el niño Zeus jugando con la cabra que lo había alimentado, y que en agradecimiento el niño Zeus va a utilizar el cuerno, ¿sí?, el cuerno que él mismo había roto, como una cornucopia, que es el símbolo de la abundancia. Es una obra muy inspirada en cierto manierismo que Gian Lorenzo irá superando. Desde sus obras más tempranas entonces va a ser evidente que él va a empezar a gestar una tendencia absolutamente distinta, novedosa, inspirada en grandiosidad, dramatismo, efectos escenográficos. De hecho, él mismo escribió y compuso cuestiones que tienen que ver con el teatro, y sus tempranas creaciones van a ser algunas de las que va a trabajar justamente para uno de sus grandes mecenas, que no va a ser otro que el cardenal Scipione Borghese. Frente a ustedes un retrato que va a realizar un poco más adelante, obviamente, pero que me parece interesante que las obras en donde ya empieza a surgir su personalidad, como en el caso de Apolo y Dafne, podemos empezar a ver algo totalmente distinto. La captación de un momento instantáneo, ¿sí? Se trata de Dafne a punto de ser capturada por Apolo, el tratamiento del mármol muy pulido, que parece prácticamente porcelana, y la irrelación entre vacíos y llenos, ¿sí?, que juegan con zonas luminosas y zonas en oscuridad. Estos trabajos, esta presencia
presencia de diagonales, de dinamismos, este trabajo sobre la mutación incluso de la materia va a ser de Gian Lorenzo Bernini desde muy joven, ya en 1622, un artista que va a ser único en su especialidad. No solamente Apolidafne, el rapto de Perséfone, con algunos momentos especialmente sugestivos. Fíjense ustedes cómo se puede descomponer en diagonales, en vitalidad, de energía, el deseo del hombre que se ve claramente en el detalle, a la derecha de la pantalla, de esa mano que aprisiona el muslo de esa mujer. Las manos, la expresividad, no necesita nada, tenemos una claridad en el mensaje que es total. Otro tanto va a suceder en su propia versión del David, intentando caminar un camino distinto del que veíamos antes de Miguel Ángel Buonarroti. Va a producir el instante exacto en que David está tirando la piedra hacia Goliat. No es la duda, como en el caso del David anterior. En este caso está absolutamente convencido. Es la torsión del cuerpo de a punto de tirar la piedra con su onda, y es el esfuerzo que el rostro va a hacer justamente de este personaje. El otro elemento importante es la utilización del trépano como un recurso para crear esas formas que son particularmente tan sugestivas. Pero además de sus trabajos para cardenales como Borghese, que veíamos recién, muy rápidamente, ya podríamos decir que teniendo apenas 30 y pocos años, va a ser considerado, descubierto y llamado a trabajar directamente por el primer prelado, por el Papa. Entonces va a ser invitado a trabajar en San Pedro por Urbano VIII, va a trabajar siempre con los papas, salvo el momento de Inocencio X, sobre el cual vamos a hablar más adelante, y se podría decir que su realización para el papado va a tener elementos claves, fundamentales, como frente a ustedes el baldaquino de San Pedro. Esta estructura que sostiene el espacio en donde se celebra misa, un lugar fundamental, un lugar clave, va a ser resuelto por Bernini conjuntamente con Francesco Borromini, un arquitecto con el cual con el tiempo tendrán sus diferencias. El baldaquino va a estar sostenido, ¿sí?, por unas columnas que parecen torsadas, en realidad se llaman salomónicas, porque se cuenta que eran las columnas que sostenían el templo de Salomón. Son fustes espiralados, ¿sí? Tenían una forma mucho más dinámica que las columnas, usualmente con un fuste liso. Lo cierto es que las columnas salomónicas, en la parte inferior con estrías, en la parte superior con hojas de acanto y guirnaldas, sostienen un dosel del que cuelgan cartelas con abejas correspondientes al Papa Barberini, que no era otro justamente que Urbano VIII. Símbolo de la familia Barberini, ese notable, ¿sí?, dosel del baldaquino, elemento clave para la misa en la Basílica justamente de San Pedro. Ese lugar central de la Basílica está coronado por la cúpula que hubiera programado y proyectado justamente Miguel Ángel, pero sosteniendo esa cúpula hay 4 estructuras, contrafuertes o machones, como ustedes quieran decir, que Bernini va a elegir distintos escultores para su realización. Él mismo realizará un San Longino, y los tienen frente a ustedes, que será obviamente uno de las 4 esculturas correspondientes a cada uno de los machones. El trabajo del San Longino es muy especial, es muy particular y es muy táctil. Les decía que el único papa que no contrata a Bernini para trabajar en San Pedro es Inocencio X, Papa Pamphili. Es un papa que quería de alguna manera borrar todo el trabajo que su antecesor Barberini había realizado, y este Inocencio X va a tener una vinculación bastante especial. Sin embargo, y por pedido de su cuñada, Olimpia Maidachini, que va a insistirle todo el tiempo, le va a encargar un proyecto para la ciudad de Roma, para la ciudad de Roma, y es la realización
urbanística de una de las plazas más bellas de Roma, que es la Piazza Navona. Entonces, la organización, urbanización y diseño de la Piazza Navona sí pertenece a Gian Lorenzo Bernini. En esa Piazza Navona, en el centro exacto de Piazza Navona, y para Inocencio X, Bernini va a realizar una de las fuentes más bonitas, ¿sí?, no solamente de Roma, sino de toda Europa, que se llama la Fuente de los Cuatro Ríos. Se podría decir que esa fuente, cuyo objetivo era jerarquizar el obelisco de Domiciano, será construida a partir de una serie de personajes que sostendrán en el centro absolutamente hueco al obelisco. Son 4 estructuras que van a sostener, como ustedes pueden ver, un centro hueco, y en cada una de esas 4 estructuras veremos la representación alegórica de los 4 ríos más importantes justamente del mundo. Estos ríos que están representando los 4 continentes en el siglo XVII hasta entonces conocidos, y que serán el Danubio, el río que representa Europa, un río que tiene que ver obviamente con las llanuras, un río que de alguna manera está representando, ¿sí?, a ese continente, ¿sí?, en donde aparece esta fuente de los 4 ríos, presenta y muestra el escudo, ¿sí?, de los Panfili. Entonces, el Danubio representando a Europa, el río Nilo representando al África. Ese Nilo, representado por un gigante que se cubre la cabeza con una tela, y esto tiene que ver probablemente con el desconocimiento de los orígenes justamente del río Nilo. Al lado del Nilo, una palmera que ha sido movida por el viento, lo cual le carga a la fuente no solamente de un sentido estructural y tridimensional, sino por momentos también cuestiones que tienen que ver con lo pictórico. El Río de la Plata representa América, y a su costado vemos una cantidad inmensa de monedas, pero también se dice que ese Río de la Plata parece como cubriéndose la cara, porque él queda frente a la iglesia que estaba justamente enfrentada con esta fuente de los 4 ríos, que es la iglesia de Santa Agnese. Hay bastante debate, pero se sabe que esa iglesia fue construida recién en 1652, un año después que se hubiera inaugurado justamente la fuente. El último río que nos queda es el río que representa al Asia, el Ganges, que se representa como con un remo porque justamente alude a la condición de un río navegable. La fuente entonces de los 4 ríos representaría una de las tantas esculturas públicas que va a hacer Bernini. El otro encargo que va a aceptar Bernini de la familia Cornaro será la realización del éxtasis o transverberación de Santa Teresa, una representación realizada justamente en la iglesia, en la capilla Cornaro de la iglesia de Santa María de la Victoria, un conjunto artístico donde se suman escultura, pintura y arquitectura. Los colores de los mármoles llaman poderosamente la atención, pero fundamentalmente este encargo que representa el éxtasis de Santa Teresa, ¿sí?, que tiene que ver fundamentalmente con un éxtasis místico por una santa poseída por el Espíritu de Dios, y la representación a su lado del ángel que sostiene el dardo justamente de amor divino. Esta representación de este éxtasis está especialmente planteada, llena de luminosidad. La escena está bañada de luz, una luz que ingresa físicamente como luz por una ventana que le realiza especialmente Bernini, y además representa los rayos luminosos a partir de la presentación de rayos de bronce que rodean a la santa. La santa además aparece volando en una nube. Todo crea una sensación absolutamente teatral, simbólica, que además Bernini los acompaña con un palco en donde aparecen integrantes justamente de la familia Cornaro. Se trata de una composición en donde se unen escultura, el color de la pintura y también la arquitectura correspondiente.
pero tal vez uno de sus grandes aportes tengan que ver con la arquitectura y con el urbanismo, que va a ser la Plaza de San Pedro, con su columnata, con su enorme columnata, sus más de 200 columnas, una plaza que tenía que unir, ¿sí?, toda una serie de cuestiones que tenían que ver con la recepción de fieles, con las prácticas del culto que el Papa debía hacer y la relación que se debía establecer justamente con la iglesia, de la iglesia, la basílica quiero decir, con respecto a la ciudad de Roma. Esa plaza que él va a dividir en dos partes, una parte que es un trapecio que tiene, que parte justamente de la iglesia, y una segunda parte en forma no así elíptica sino oval, en donde las columnas, ¿sí?, en donde las columnas enmarcan esa plaza con un sentido simbólico de estar abrazando la llegada de los fieles. Esta obra, como decía, tiene un sentido urbanístico importante, se conecta no solamente por la Avenida de la Consolación, realizada recién en el siglo XX, con la ciudad, sino que se va a conectar con distintas zonas y distintos accesos justamente con la ciudad. Esta plaza, que es una plaza fundamental, esta plaza que crea el marco necesario con pórticos para que los peregrinos puedan encontrarse, esta idea de recibir al fiel, será el sentido que cobrará esta realización justamente de Gian Lorenzo Bernini. A manera de cierre y de final, me gustaría hacer apenas una reflexión que vamos a leer juntos acerca de la obra de Bernini. Bernini fue el escultor más importante del papado en el siglo XVII, cuando era imperiosa la vuelta de la feligresía al seno de la Iglesia. Para lograrlo, esta institución debía materializar cambios produciendo mayor cercanía con sus fieles, mayor sensibilidad y presencia. Era la respuesta, ¿sí?, que la Iglesia va a dar a la reforma luterana. La cristiandad buscó medios, el arte por ejemplo, para producir esa proximidad y comunicar su misión propagadora de la fe. Bernini fue un artista clave, materializó encargos para el jefe de la Iglesia, el Papa, por supuesto, e implementó recursos convincentes para comunicar la propaganda de esta iglesia. Crea monumentos imaginativos, maravillosos, llenos de efectos especiales, visuales, plásticos, teatrales, para poder comunicar y convencer, que era lo que la iglesia en ese momento necesitaba, en los que integró de una manera absolutamente única todas las artes visuales, pintura, escultura, arquitectura y también el teatro. Y con esta última reflexión sobre Bernini quedamos y cerramos este primer encuentro acerca de estos extraordinarios escultores que seguiremos en el próximo. Muchas gracias.